Hoy te platicaré del enfrentamiento entre narcos y el ejército en Culiacán. El pasado domingo, habitantes de la sindicatura de Tacuchamona, en Culiacán, Sinaloa, despertaron entre estruendos de balazos producto de un enfrentamiento entre militares contra civiles armados. Con las horas, se registró el arribo de soldados heridos en ese enfrentamiento, al este de Culiacán, y de inmediato llegaron policías a resguardar el inmueble. Finalmente, las autoridades confirmaron que elementos del ejército se enfrentaron contra delincuentes, pero que lamentablemente la milicia sacó la peor parte debido a que 2 de sus elementos fueron asesinados. En este video te platicaré del enfrentamiento ocurrido en Culiacán, Sinaloa. Bienvenidos al Caporal del 12 de junio. ¡Comenzamos! Se soltó el narco nuevamente en Culiacán, Sinaloa. Lo que acabas de ver es uno de los tantos videos grabados por testigos sobre la movilización del ejército tras un enfrentamiento en el poblado de San Francisco, en la sindicatura de Tacuchamona, ubicada al sur de Culiacán, Sinaloa. Este hecho ocurrió ayer domingo a las 11 de junio a las 7 de la mañana con 50 minutos aproximadamente. Al 911 llegó un reporte de un enfrentamiento entre elementos del ejército contra civiles armados. Inicialmente este hecho trascendió a los medios como un mero rumor. De manera extraoficial se informó de al menos un elemento del ejército herido y de inmediato fueron movilizados más elementos a la zona, más elementos del ejército y de la policía municipal y estatal. Más tarde, como te voy a mostrar en pantalla, fue reportada movilización en el hospital del Iste, y de hecho ya estás viendo la fotografía. Fue registrado movilización, elementos del ejército, de la policía, en instalaciones del Iste en Culiacán. Y de inmediatamente, una vez que estuvo resguardado este inmueble, fue reportado el arribo del elemento del ejército herido. Para entonces, los elementos no tenían permitido dar información sobre lo ocurrido, mientras que el número de soldados heridos posteriormente fue reportado como 2, ascendió a 2 según datos extraoficiales. Es decir, según información de las autoridades ofrecida de manera anónima, no de manera oficial. Sin embargo, quien llegó a romper el silencio, a callar todos los rumores ante esto que recientemente había ocurrido, fue el secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo. Lo hizo vía Twitter, lo hizo con esta publicación que te muestro, confirmó el enfrentamiento, confirmó el lugar, confirmó los protagonistas, aquí lo señala como elementos del ejército y civiles armados. Eso sí, hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión, ninguna autoridad ha identificado a estos civiles armados, a qué grupo delincuencial pertenecen. Y el secretario de Seguridad reconoció que un militar fue asesinado mientras que otro resultó herido, además de que hubo 2 detenidos y fueron aseguradas armas y vehículos. También posterior a este tweet, fue confirmado también de manera oficial que el segundo militar herido, que fue llevado al Iste de Culiacán, falleció mientras estaba siendo atendido precisamente por las heridas producto de este enfrentamiento. Y este cayó ahí. Ve nomás la pila de carros allá, la polvadera, mira. No. Hágale. Cuando parecía que todo estaba ya bajo control, después del tuit del secretario, que así lo había asegurado, de hecho, te lo acabo de mostrar hace unos minutos, la violencia se extendió a la carretera México-Nogales. Todavía dentro de la sindicatura de Tacuchamona, delincuentes comenzaron a lanzar ponchallantas que dañaron, según registros de las mismas autoridades, al menos 17 vehículos. De hecho, te voy a mostrar imágenes de parte de estos siniestros.
Me aparece en YouTube que estamos teniendo al parecer un poquito de interferencia con la señal. Por favor, confírmeme si todo va bien. De pronto ahí apareció una alarma de que hubo problemas con el internet. Estoy al tanto, estoy leyendo sus comentarios. En tanto voy a continuar. Te vuelvo a mostrar imágenes, los ponchallantas que fueron registrados por las autoridades, 17 vehículos. Este hecho ocurrió por la tarde, es decir, muchas horas después de que terminó el enfrentamiento, incluso después del tuit del secretario. Por este acontecimiento, policías estatales fueron desplegados en la zona, tanto para ubicar como para retirar los ponchallantas y también para auxiliar a los automovilistas afectados. Incluso que desde justo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se le pidió a los ciudadanos que tenían que viajar por esta carretera que lo hagan con cuidado, precisamente para evitar las ponchaduras. Todo esto ocurrió en la sindicatura de Tacuichamona. Sin embargo, este fin de semana fue especialmente violento para el estado de Sinaloa. Ayer, por ejemplo, en Mazatlán fue asesinado a tiros un hombre en la colonia Valles del Ejido, otro fue encontrado sin vida y semidesnudo en la comunidad de Gualamo y uno más fue asesinado en la colonia Francisco Villa. En Ajome fueron encontrados 2 hombres sin vida, atados de manos, semidesnudos, con impactos de bala. En el Ejido 20 de noviembre, una de las víctimas había sido miembro de la Marina. En Culiacán, además del enfrentamiento, también fue encontrado un cuerpo incinerado de un velador a quien presumiblemente le rociaron gasolina. En el fraccionamiento Punta Azul fue encontrado el cadáver de otro hombre con las manos atadas por la espalda y rastros de violencia. Todo esto es lo que ha estado ocurriendo en Culiacán en específico, pero en Sinaloa de manera general. Pero antes justo de terminar esta transmisión, quiero, para quienes me han estado escribiendo en las últimas horas sobre lo ocurrido en Tijuana, probablemente ya algunos estarán enterados, 7 cuerpos encontrados en un vehículo. Les informo que este será mi próximo video, además de que en las últimas horas también la alcaldesa de Tijuana asegura que se irá a vivir a un cuartel del ejército debido a que teme por su vida. Te voy a compartir parte de lo dicho por la alcaldesa y la invitación es a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo video. Leo comentarios porque de pronto me parece que está intermitente la señal de internet. Estoy al pendiente y te muestro un fragmento de lo dicho por la alcaldesa. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Ir a vivir al cuartel, ¿cómo se dio esta decisión? Bueno, en razón de los resultados que hemos tenido a nivel nacional, es evidente que hemos quitado 1.700 armas de maleantes. Esos maleantes están enojados, hemos detenido a 56 generadores de violencia y dado los resultados yo he recibido amenazas.